Cultura bibliográfica en México. Integrantes: Norma Araceli Gaspar, Reina Sagrario Pacheco, María Guadalupe Pérez y Adelín Guadalupe Zapata. Me fui a acostar. 1521, época colonial. Inicio de la colonización, llegada de Hernán Cortés y los españoles al territorio mexicano azteca. 1536, primera imprenta en México y toda América, llamada Casa de las Campanas, y era Juan Pablo dueño de la imprenta. 1558, le son retirados a los derechos a Juan Pablo al ser el único impresor y comenzaron a establecer nuevas imprentas. Entre 1536 y 1600 se establece en la Nueva España 11 imprentas más. 1646. Se funda en el siglo 1600 por Juan de Palafox, la primera biblioteca palafoxiana en México, siendo también la primera en el continente. Entre 1600 y 1700 se continuó la edición de libros religiosos y algunos de dramática o artes de lenguas indígenas. 1720. Primera imprenta en Oaxaca, Doña Francisca Flores. Entre 1700 y 1800, en la última década de 1700, se establece la primera imprenta en Veracruz. 1696. Juan José de Eguiara y Eguren. Nació en la Ciudad de México en 1696. Misma ciudad en la que falleció el 29 de enero de 1763. Fue catedrático de la Real y Pontífica Universidad, de la misma que fue consolidario y rector en 1749. Fue gran orador sagrado y escritor. Siglo 1700, en la capital de Nueva España únicamente había 6 imprentas. Surge el término editor. 1790. Se funda la Biblioteca de INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Siglo XIX, 1805. Fundación del Diario de México por el director Jacobo de Villa Urrutia y el editor Carlos María de Bustamante. 1807. De acuerdo con una noticia publicada en el Diario de México, una tercera imprenta se fue establecida en la capital. 1810. Fin de la colonización y comienzo de la independencia de México, encabezado por Miguel Hidalgo. 1813. Primera imprenta en San Luis Potosí por José Alejo padre, José Tomás hijo y José María hijo. 1817. José Mariano Beristain y Sousa. Nació en Puebla el 22 de mayo de 1756. Es autor de la famosa obra Biblioteca Hispanoamericana Septentrional, o catálogo y noticia de los literarios que, nacidos o educados en la América Septentrional española, han dado a la luz algún éxito. Murió el 23 de marzo de 1817 en México. 1821. Fin de la independencia. 1867. Se funda la Biblioteca Nacional de México junto al Depósito Legal. 1885. Se reinaugura la Biblioteca del Colegio del Estado de Puebla
bajo el nombre de José María de Lafrague, llamándola Biblioteca Lafragua. Pesadillas y sueños. O sea, yo normalmente no sueño. Es muy raro cuando se 1894, García y Casalceta. Nació en la Ciudad de México en el año 1825. Cultivó con destreza la bibliografía de la que dejó ejemplo perdurable en su Bibliografía Mexicana del siglo XVI. Catálogo razonado de libros impresos en México en 1886. Falleció en su ciudad natal en 1894. Y lo que me da más risa es que no me dolió el putazo. En el siglo XIX a los amozcali se les llamó códices. También la biblioteca pública asume su papel de servicio social y se erige como centro de acceso a las nuevas tecnologías. También en el siglo XIX solo quedan 2 imprentas en la capital de Nueva España. 1894. Después de México independiente en el siglo XX inicia el México revolucionario. En 1910 inicia la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. 1919. Rafael Montejano y Aguiñaga. Nació en San Luis Potosí el 9 de octubre de 1919. Fue bibliógrafo que dirigió con acierto la Biblioteca Pública de su estado, así como la valiosa publicación Fichas de la Bibliografía Potosina, catálogo de manuscritos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Murió en su ciudad natal en el año 2000. En 1923, desarrollo de la bibliografía potosina. La división de la bibliografía según los diversos y contrastantes procesos políticos, económicos, regionales y locales, ideológicos y culturales que tuvieron su desarrollo en el Estado desde el surgimiento de la independencia hasta los años de la posrevolución. En 1924 finaliza la Revolución Mexicana. 1930. José Toribio Medina. Fue un abogado, bibliógrafo e investigador de origen chileno. Nació el 21 de octubre de 1850. Recopiló, estudió, presentó y publicó cerca de medio millar de obras con información histórica, bibliográfica, documental y científica. Todas ellas fruto de su agudeza, talento y persistencia como historiador, investigador y erudito. Falleció el 11 de diciembre de 1930. En 1944 se funda la Hemeroteca Nacional de México. La Hemeroteca Nacional de México, también conocida por sus siglas HNM, fue fundada el 28 de marzo de 1944 por el entonces rector de la UNAM, Rodolfo Brito Boucher, y el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, que para su remodelación estuvieron a cargo para albergar tal sede los arquitectos Jorge Medellín y Alfonso Pallares.